Entonces, lo que estaríamos viendo el día de hoy sería la continuación correspondiente al... Bueno, que nos quedamos el último día. Y sí, el, el resto de diapositivas correspondientes a la última presentación que habíamos visto. Esto es el análisis deductivo. Entonces, el análisis deductivo se refiere a una forma específica de procesamiento o razonamiento que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones. En sí, el análisis deductivo es, en grandes rasgos, es un estudio que se tiene de alguna investigación previa que haya dado resultados y que se tenga conocimiento de que esos resultados van a permanecer durante cierto periodo de tiempo. Digamos, ustedes van a hacer un análisis, digamos, de, de laboratorio, digamos, y ustedes saben de que al mezclar ciertas sustancias va a dar, digamos, jabón. Entonces, si ustedes mezclan soda cáustica con eh, grasa vegetal y hacen todo el procedimiento, con grasa, perdón, con grasa hacen todo el procedimiento correspondiente en el laboratorio. Saben que al final de ese procedimiento, con todos los pasos para poder llegar a obtener jabón, entonces van a obtener jabón. Entonces, ese es el análisis deductivo, que ya se sabe el procedimiento, se sabe todo lo que se tiene que ir haciendo durante el procedimiento correspondiente del laboratorio, digamos, y se va a obtener ese resultado concreto que ustedes ya saben que se obtiene. Entonces, en parte es eso, el análisis deductivo es una investigación que ya se sabe a lo que se va a llegar, solamente se quiere confirmar los datos correspondientes o se quiere verificar que esa información sea fidedigna y que se ha mantenido constante durante cierto periodo de tiempo, que se mantiene constante en la actualidad y no ha cambiado con ninguna alteración o se permanece constante eh, durante el tiempo que se está realizando. Entonces, esa es la premisa general de un análisis deductivo. El método deductivo es un procedimiento que ya se tiene claro a lo que se va a llegar, solamente es para verificar que ese procedimiento ha permanecido constante durante el periodo de tiempo que se está realizando. Y el análisis inductivo, o el método inductivo, este procedimiento es para poder averiguar eh, algo en específico, digamos, poder darle a la investigación una nueva forma de aclarecer algo o algo que no se ha establecido. Digamos, es una investigación que empieza de cero, que no se tiene por lo menos eh, un dato específico a lo que se va a llegar. Es en grandes rasgos el método inductivo, es empezar una investigación de cero y no tener el conocimiento de los resultados que se obtendrán de esa investigación. Entonces, para eso es la diferencia entre el método deductivo y el método inductivo. En las dos eh, diapositivas coloqué una fuente donde obtuve lo que es el concepto de método inductivo y método deductivo. De igual manera, en esa dirección hay unos ejemplos, pero grandes rasgos es eso. El método deductivo es, como digo, es algo que ya se sabe a lo que se va a llegar, y el método inductivo es algo que no se ha hecho algún experimento y no se sabe a lo que se va a llegar durante el procedimiento de la investigación. Entonces se tiene que ir analizando datos y estar haciendo experimentación o estar realizando análisis para poder obtener resultados correspondientes a la investigación y concluir respecto a los resultados que se obtengan de esa investigación. Ese es en grandes rasgos lo que son los métodos correspondientes entre deductivo e inductivo. ¿Alguna duda con estos métodos, jóvenes? Bueno, esto de evaluación de proyectos de tesis es
casi lo mismo lo que estábamos viendo cada uno de los capítulos, entonces solamente es casi que volver a tener la información correspondiente de lo que tenía que ir cada una de las partes correspondientes de su trabajo de graduación y algunos aspectos importantes que van relacionados con los protocolos correspondientes que ustedes están entregando junto con sus trabajos de graduación. Entonces, aquí indica que la investigación forma parte integral de la formación profesional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Recuerden que ustedes pertenecen a esa facultad. Esta se articula como un programa de iniciativas y de prácticas ensambladas en procesos de producción, creación, experimentación y transferencia de conocimientos tales en el área de atención de cada una de las carreras de la facultad. Esto solamente es una introducción correspondiente a lo que tiene tiene la página correspondiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mariano Galvez. Como ustedes pueden ver, la investigación como expansión y desarrollo de la enseñanza dentro de la facultad busca conceptuar las prácticas investigativas en todas las áreas de estudio en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Es, como digo, una pequeña presentación de su facultad a la cual ustedes pertenecen. Entonces, es solamente darle a conocer al lector cuál es la idea general de la Facultad de Ciencias Jurídicas y hacia dónde va enfocado y todo el procedimiento de investigación que va a conllevar. Eso no es tan importante. Más que todo, estas son las revisiones de las técnicas del informe. Entonces, se debe establecer toda la investigación sea congruente, debería indicar ahí, solo se puso C, sea congruente con los análisis de la investigación que se desarrollan. Se debe desarrollar los siguientes pasos. Entonces, se debe tener los antecedentes, que es lo que les indicaba, tener un dato histórico donde basarse para poder comenzar su investigación o una base de dónde partir. Recuerden que la parte histórica es la parte fundamental de su investigación porque le dan a conocer al lector de dónde viene la problemática y de dónde viene la idea donde ustedes están partiendo, por qué están ustedes investigando eso. Entonces, como indica aquí, los antecedentes están constituidos por el conjunto de conocimientos que otros estudios han logrado sobre el tema o problemática de investigación que han propuesto el investigador. En grandes rasgos son, como digo, investigaciones que se han hecho, pueden ser parte de historia, digamos, puede ser algunos de ustedes en sus trabajos de investigación trataron sobre delincuencia, trataron sobre abuso de drogas o algunos aspectos relacionados con la delincuencia y el abuso de drogas. Entonces, ustedes pueden colocar en el primer capítulo, pueden colocar ustedes parte de la historia de dónde viene la delincuencia, de dónde parte por lo menos el registro de la delincuencia en Guatemala, o dónde se tiene registro de la delincuencia en Guatemala, dónde se empieza a regular la delincuencia en Guatemala, y de igual manera dónde se empieza a regular o dónde tiene la base de la regulación del uso de drogas o de la regulación correspondiente a qué tipo de, de drogas se están regulando en el país. Entonces, eso pueden ustedes tener, como digo, siempre una base de dónde partir y poderle dar a conocer al lector la idea correspondiente de dónde está partiendo su investigación y hacia lo que ustedes quieren llevarla consecuentemente con los siguientes capítulos que ustedes van desarrollando. Por eso les indicaba que siempre su capítulo 1 son los antecedentes. Las bases teóricas científicas de igual manera pueden ir relacionadas con su capítulo 1 y como les había dicho en otras ocasiones, indican la exposición, análisis de la teoría o grupos de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los resultados de la investigación. En grandes rasgos es la base fundamental de donde ustedes están basando para su investigación. Puede ser desde el punto de vista de que algún artículo, alguna publicación, un tratado o algún convenio que haya firmado Guatemala con lo que estén investigando. Puede ser desde el punto de vista del abuso o puede ser desde la violencia. Ustedes pueden darle a conocer al lector cuáles son los tratados que se han firmado por Guatemala tratando de
de reducir por lo menos la violencia o poderle dar a conocer al lector de dónde viene la idea correspondiente a poder tratar la violencia en sí. El capítulo uno no es como un resumen. Bueno, en parte es un resumen porque recuerden de que no pueden tomar eh, toda una tesis y copiarla en su capítulo uno porque es plagio, ¿verdad? O sea, entonces lo que ustedes tratan de darle al lector y a la facultad y a su asesor es darle a conocer de dónde viene. Digamos de que ustedes conocen que hay un compañero que realizó una tesis relacionada con la violencia, eh, digamos, la violencia en general. Entonces, ustedes están basándose en esa tesis para poder realizar la suya, dándole una nueva perspectiva, digamos, desde el punto de vista actual. Digamos que la tesis fue publicada en el 2005 y ustedes quieren darle una actualización ahorita en el 2020. Entonces, pueden hacer referencia a esa tesis, dándole a conocer al lector que se trató sobre el tema de violencia en la tesis del licenciado fulano tal en el año 2005, dando a conocer esos aspectos. Entonces ustedes pueden dar a conocer los aspectos importantes que dio a conocer esa tesis o ese trabajo. Si en dado caso se están basando en trabajos de compañeros antiguos, si se están basando en protocolos o se están basando en artículos o acuerdos o tratados que ha firmado Guatemala actualmente en relación con años anteriores, sí, ahí sí tienen que copiarlos literalmente como están, porque recuerden que tienen que colocar la base teórica, como indica aquí, bases teóricas o científicas, donde se están basando su investigación. Entonces, para eso les ayuda a poder copiar literalmente las publicaciones correspondientes de acuerdos gubernativos o tratados que haya hecho el Estado para poder reducir la violencia. Ahí sí no hay problema que lo coloquen literal, pero si son de trabajos anteriores, si son resúmenes o por lo menos los datos más importantes que ustedes pudiesen considerar de la investigación cuál se están basando para poder actualizar o para poder basar su investigación que están realizando. No sé si le quedó claro. La definición de términos básicos, eh, como su nombre lo indica, solamente son los términos básicos del trabajo en forma operativa, precisando qué postulados seguirán o asumirán en su trabajo. Los términos básicos, en su caso, pueden ser artículos que ustedes tengan conocimiento, que tengan relación con el trabajo de investigación que están realizando. De igual manera, en algunos, mejor dicho, en todos los trabajos de investigación siempre se trabaja lo que es un glosario. Como les indicaba, puede ir entre lo que es el, el índice antes de la introducción, o puede ir después de lo que son las hipótesis antes de su capítulo uno. Va a depender de cómo quiera la universidad que se conforme cada una de las partes de su trabajo de oración. Por lo menos cuando realicé mi trabajo, iba después del índice, lo que es el glosario, donde dan a conocer los términos básicos o los términos correspondientes que van dentro del trabajo de graduación y ayudan al lector a poder comprender conceptos que se estén tratando durante su trabajo de graduación. Pueden ser términos que vayan eh, vinculados, digamos, violencia, y entonces ustedes ya pueden colocar el término, el concepto de violencia, violencia intrafamiliar, violencia infantil, violencia eh, por arma de fuego, por arma blanca. Entonces ustedes van colocando eh, cada uno de los eh, términos con sus conceptos y para, como digo, para que el lector al momento que vaya avanzando con la lectura de su trabajo, vaya teniendo claro que es el significado de uno de esos términos para que al momento que vaya leyendo vaya comprendiendo hacia dónde va su trabajo y qué es lo que están tratando ustedes de dar a entender. Eso es en grandes rasgos lo que es la revisión de las técnicas del informe, la revisión de antecedentes, la revisión de teorías y la revisión de términos básicos que les pudiesen ayudar a poder fundamentar todo su trabajo de investigación.
desde el punto de vista de los antecedentes, como digo, de dónde viene. La teoría o fundamento científico pueden ser artículos, publicaciones o todo lo relacionado con lo que ustedes estén trabajando, con todo el conocimiento de investigación que puede ayudar a poder eh, fundamentar su investigación, y los términos básicos que son eh, aspectos o son palabras que el lector no conozca o pudiesen tener algún desconocimiento durante su investigación. Entonces pudiesen ustedes darle a conocer al lector qué quiere decir ese concepto o esa palabra para que no se pierda durante la lectura de su trabajo de investigación. Siempre hay que hacer eso, siempre revisar eh, su investigación y buscar eh, nuevas, nuevas bases teóricas y todos los términos que ustedes consideren que el lector pueda tener desconocimiento de los mismos, y todas las bases teóricas que pudiesen estar siendo actualizadas durante su procedimiento de investigación. Es posible que durante ustedes estén desarrollando su trabajo de investigación haya una nueva ley que se vaya a publicar, entonces ustedes pueden indicarle al lector de que esa ley será publicada en tal fecha, la cual pudiese tener alguna relevancia de su trabajo de investigación. Por eso siempre se hace la investigación tanto de los antecedentes y de las bases teóricas o científicas que les pudiesen ayudar para poder conllevar bien su trabajo. El sistema de hipótesis. Las hipótesis deben de ser formuladas en conceptos inequívocos, es decir, que no den lugar a dobles interpretaciones para poder diseñar una experiencia que posibilite una contradicción. Se recuerdan de que las hipótesis es lo que ustedes quieren confirmar o negar durante su procedimiento de investigación. Digamos de que desde el punto de vista de la violencia, ustedes pudiesen indicar una hipótesis. La hipótesis puede ser la violencia en Guatemala se ha reducido por la publicación del acuerdo gubernativo 20-20, digamos. Entonces tienen que verificar si durante la publicación de ese acuerdo ha habido alguna reducción de la violencia y poder confirmar la hipótesis que ustedes están planteando. Esa es en grandes rasgos la hipótesis. O digamos del uso de drogas. Entonces ustedes pueden colocar por la actualización que se realizó el artículo X en el año 2008, digamos, se ha regulado de mejor manera el uso de las drogas. Entonces pudiesen ustedes colocar de esa manera esa hipótesis, y durante su procedimiento de investigación ver si hay alguna forma de relacionar si eh, esa actualización que se hizo a ese artículo X conllevó a de que haya una reducción del uso de drogas. Entonces ustedes tienen que ir verificando conforme a los datos obtenidos tanto por Instituto Nacional de Estadística o por organismo judicial, Ministerio Público o otro organismo que ustedes consideren importante, ir confirmando si hay alguna reducción o hay algún incremento por la actualización de ese artículo, o si hay alguna relación entre ese artículo y el uso de drogas. Entonces eso en grandes rasgos son las hipótesis. Un planteamiento que ustedes están colocando en su trabajo de duración, el cual tienen que confirmar durante la obtención de datos, el cual les ayudará a poder confirmarlo y poderlo negar durante esa confirmación de los datos. El sistema de variables e indicadores, eso ya lo habíamos visto. También es conveniente señalar que las variables en el estudio, las variables se refieren a las cualidades, propiedades, características del objeto de estudio, que pueden tomar diversos valores. Un indicador es una subvariable que se desprende con el propósito de medirla. Entonces, en grandes rasgos, se recuerdan que las variables e indicadores eran lo que nosotros estaríamos relacionando y de qué manera vamos a relacionarlo. Ese es en grandes rasgos las variables y los indicadores. Una variable, se recuerdan que están las variables independientes y dependientes. Entonces, al momento que ya tenemos la relación correspondiente de las variables independientes, nuestros indicadores tendrían que ser posiblemente los años. Si estamos viendo en cuanto a violencia, pudiésemos tener la relación de la variable independiente, puede ser la publicación de un acuerdo que regula la violencia, y la variable dependiente puede ser los tipos de violencia que hay respecto a ese artículo, y el indicador puede ser la cantidad
de, de violencia que ha habido durante los años que se estén analizando. En grandes rasgos, eso son las variables indicadores y siempre se tienen que hacer de igual manera las revisiones correspondientes al momento que ya tengamos concluido nuestro trabajo de investigación, porque es posible que alguna de las variables que hayamos analizado haya tenido algún error o pudiese ser de que se nos haya pasado algún dato relevante y tendremos que modificar algún aspecto de nuestros datos o pudiésemos tener que actualizar algún dato correspondiente a la investigación que estemos realizando. Entonces, como le digo, todos los datos o todo lo que ustedes vayan colocando en su investigación, traten de ir a verificar si no hay actualizaciones de las publicaciones que ustedes hayan analizado durante su investigación, o si no hay datos nuevos que pudiesen ser colocados para poder confirmar lo que ustedes están investigando. De igual manera hay que organizar el trabajo. Entonces se organiza los trabajos seleccionados buscando patrones y desarrollando subtemas para poder verificar si la información de la investigación está bien fundamentada. Esto es de la, perdón, dice CELA, es de la investigación, está bien fundamentada. Entonces solamente tienen que ustedes volver a revisar todo su trabajo en lo que es el trabajo de graduación o el trabajo del informe final. Es bastante tedioso porque hay que estarlo revisando continuamente para poder ir verificando que todo lo que vamos colocando en este trabajo está bien relacionado y está bien plasmado, y casi siempre hay que estarlo revisando unas 2 o 3 veces durante se vaya avanzando porque tienen que ir relacionando bien los temas y cómo se van presentando los temas, porque si ustedes no lo relacionan bien, al momento que se presenten los resultados o se presenten las conclusiones correspondientes a las cuales llegaron con su investigación, es posible que se tengan errores de, de redacción. Entonces, como aquí, que hay algunas palabras que no están bien redactadas, o puede ser de que se lleguen a comprender de manera incorrecta. Entonces, traten de ir revisando toda la información que ustedes vayan plasmando, siempre vayan retrocediendo a lo que ya colocaron para ver si no lo han colocado en otra parte, o si ya lo colocaron en esa parte, entonces solamente traten de poner referencias a lo que ya se ha publicado en otros capítulos para que no sea muy continuo estar o sea muy se ponga muchas veces colocar los mismos artículos o los mismos datos en diferentes capítulos, o estar consultando el mismo texto varias veces. Entonces se pueden hacer referencias a ese texto o esa publicación que ustedes consultaron, solamente dando a conocer de que ya se dio a conocer en cierto capítulo, y ustedes están basándose en ese texto que ustedes colocaron en este capítulo. En el siguiente capítulo pues se están haciendo el correspondiente. Es en grandes rasgos no tener estar colocando tantas veces la misma información en los mismos capítulos, sino que hacer citas correspondientes de lo que ya se colocó en otro capítulo para que se pueda comprender de mejor manera. Por eso es organizar la información y poderla presentar para que no se tengan redundancias en cuanto a información que se vaya colocando. Verificar lo que se ha escrito. Sí, es lo que les indicaba. ¿Se recuerdan de que cuando yo les decía de hacer citas? Espérame que no cargue, ahorita solo que cargue. Tu capítulo capítulo número 1, digamos, ustedes ponen, como se recuerdan, es parte histórica o la parte concepto o base teórica o científica que se están basando, digamos que ustedes pueden capítulo 1, digamos que ustedes ponen
acuerdo activo 20-20, digamos. Entonces, ustedes pueden hacer la información correspondiente, digamos, del acuerdo. Pueden dar a conocer, digamos, este acuerdo fue publicado en X fecha, el cual trata sobre la problemática de la violencia y cómo regularla, digamos. Entonces, teniendo relevancia los artículos, ustedes ya, digamos, pueden poder colocar artículo 1, digamos. Entonces, si ya colocan artículo 1 y colocan, digamos, la violencia es un factor que afecta a la sociedad, todos los aspectos, digamos. Entonces, digamos que ese sería su artículo que ustedes les consideran importante para poder pasar su investigación y el cual regula, digamos, la violencia que ustedes estén analizando. Entonces, si ustedes están haciendo eso, pueden insertar lo que son, vamos a ver, correspondencias, referencias, perdón. Entonces, pueden insertar notas al pie. Estas notas al pie, ustedes pueden ver que ya le coloca un pequeño número en la parte superior, en la parte superior del texto, y coloca uno también en la nota al pie. Entonces, esto pueden ustedes colocar aquí: fuente, acuerdo gubernativo 2020. Si están trabajando con ISO como unidad, tienen que colocar fecha de consulta. Si están trabajando solo con normas APA, solo ponen la fuente y ya lo dejan así. Digamos que la fecha de consulta sería el día de hoy. Entonces lo dejan de esta manera. Digamos que ese sería su capítulo 1. Si ustedes colocan capítulo número 2 y tienen que hacer la misma relevancia de este artículo que a ustedes les va a servir, digamos, la violencia ha sido regulada conforme al acuerdo gubernativo o conforme al artículo 1 del acuerdo gubernativo 2020, que se hace referencia en el capítulo número 1 del presente trabajo. Lo pueden colocar de esa manera o pueden colocarlo también de la siguiente manera. Pueden ustedes, vemos aquí, que hace referencia, o pueden colocar ustedes del acuerdo gubernativo 2020, digamos, lo pueden colocar de esa manera o lo pueden colocar la violencia se debe regular artículo 1 del acuerdo gubernativo. Pueden ustedes poner el cual lo puede consultar en el capítulo número 1, dependiendo, o pueden ustedes como digo, no traten de copiar el mismo artículo que ustedes colocaron en su capítulo 1, sino que solo hagan referencia a él, que ya lo colocaron en el capítulo 1 o que ya está puesto en algún capítulo correspondiente, y solamente ustedes están dándole a conocer al lector que pueden ir a consultarlo en este capítulo.
sin copiarlo literalmente, como ya lo colocaron en ese capítulo anterior. No sé si les quedó claro lo que les quise decir. Y solamente es darle a conocer al lector que ya está eh, publicado en un capítulo anterior y que puede ir a consultarlo desde ese capítulo para, como digo, no copiar literalmente lo que ya se colocó en ese capítulo, solamente dándole a conocer al lector que ya está ahí. Entonces, solo es para no redundar en información. Si en dado caso ustedes tienen que hacer alguna consulta de algún artículo que no se haya colocado en un capítulo anterior, entonces sí lo pueden colocar. Digamos que en el capítulo 2 ustedes ponen el artículo 50, digamos. Entonces, en este artículo 50 ustedes no lo tienen en ningún capítulo anterior, ustedes lo pueden colocar en este capítulo, ya que no han hecho consulta del mismo en ningún otro de los capítulos anteriores. Entonces, eso solamente les sirve, como digo, si ese artículo les va a tener alguna relevancia o alguna importancia para, para ese capítulo en específico. Digamos que ustedes están hablando de el código procesal penal, y de este código procesal penal no hay ninguna información ni en el capítulo 1, ni capítulo 2, ni capítulos anteriores o en este capítulo que se está hablando. Entonces en el código procesal penal se hace referencia a la violencia conforme al artículo que ustedes están haciendo mención, y pueden colocar la información de ese artículo de igual manera haciendo una nota al pie de página para darle a conocer al lector. Siempre tienen que colocarlo, ¿verdad? Ustedes, porque como recuerden que eh, cuando hacen mención a artículos o a publicaciones anteriores o inclusive a textos del libro, siempre tienen que colocar de dónde están sacando la información. En algunos trabajos, mejor dicho, por parte de la Universidad de San Carlos, necesitan que se coloque entre comillas, digamos que ustedes están colocando, digamos, según el licenciado Jorge Solís, la, entonces pueden ustedes colocar aquí, entonces colocar la cita que ha hecho ese licenciado, digamos, la violencia es un factor que ha disminuido conforme a los estatutos nuevos en la ley. Digamos que esa cita ustedes la obtuvieron de alguna publicación o de algún libro, entonces de igual manera tienen que insertarle una nota al pie y darle la información, digamos, puede ser de fuente, puede ser prensa libre, prensa libre. Ahí sí tienen que colocar la fecha de la publicación, digamos, la fecha de publicación puede ser 2008. Si gustan pueden colocar todo lo que indica en el encabezado de la publicación de Prensa Libre Guatemala 5 digamos, lunes 5 de febrero de 2008. Entonces ya depende si están consultando APA o están haciendo están haciendo citas en forma APA o citas en forma ISO. Entonces ya le tienen que colocar fecha de consulta, pero si no, solamente de dónde están obteniendo ustedes esa información para poderla colocar, y si la están haciendo desde una cita de alguna persona o de algún libro referente a la investigación que ha hecho alguna persona o alguna cita correspondiente a alguna persona que ustedes están consultando, que sea su
su asesor o que sea un experto en la materia, pueden hacerlo de igual manera. Pueden colocar la fecha en que esta persona les está dando la información y la cita correspondiente que les está indicando, o la relevancia de la de la investigación, que según él tenga información que les pueda ayudar a poder conllevar su investigación y poder concluirla de una mejor manera. Entonces, de esas maneras se van haciendo citas, o se van ordenando lo que es aquí, lo que indica ordenar eh, la información o los datos correspondientes de la investigación, para que sea de una manera eh, que sea de una manera que se pueda comprender de una mejor manera la información que ustedes están plasmando, y que pueda tener relación entre la información que están colocando en un capítulo anterior con la que están colocando con el capítulo siguiente, y se comprenda de mejor manera. Entonces, para eso nos sirve organizar los trabajos seleccionados, buscando, como digo, patrones y desarrollando subtemas para poder verificar la información de la investigación que se está realizando, para que esté bien fundamentada, verificar lo que se ha escrito. Entonces, como digo, siempre estar revisando de una manera constante todo lo que se ha redactado durante nuestro procedimiento de investigación, porque nos ayuda a poder verificar si hay alguna publicación nueva que pudiésemos colocar entre nuestra información que ya está plasmada, o poder modificar algunos datos que hayamos colocado para que pudiesen tener mejor relevancia o mayor importancia durante nuestra procedimiento de investigación. Entonces indica verificar lo que se ha escrito, enfocarse en el análisis, no en la descripción, revisar las oraciones temáticas de cada párrafo. Si tuviera que leer solo estas oraciones, encontraría que su trabajo presenta una posición clara, lógicamente desarrollada de principio a fin. Entonces, en grandes rasgos es, me indica aquí, poder tener la información presentada de forma clara, lógica, y que se vaya relacionando entre ella conforme se van avanzando en cada uno de los capítulos y cada una de la información que se vaya plasmando. Para eso nos sirve poder estar verificando y estar revisando constantemente que todo vaya relacionado, y que todo vaya colocado de una forma clara y lógica. Las poblaciones y las muestras de estudio, esto volvemos a lo mismo, que son variables y indicadores. Puede ser de que, como les digo, que haya una nueva información que les pueda ayudar a poder verificar, o que pueda ayudar a darle a conocer al lector cómo afecta, cómo beneficia algún aspecto de su investigación o algún aspecto legal que se esté desarrollando. Entonces, para eso siempre es la revisión de las informaciones y muestras de estudio. Como indica aquí, de la totalidad de fenómenos, entidades, procesos, espacios y tiempos acerca de los cuales se desea conocer algo a través de la investigación, porque posee las propiedades del objeto de estudio, o bien porque en ellos se producen y transcurren los hechos a estudiarse. Entonces, en grandes rasgos es poder verificar los datos, si hay nuevos datos, y poderlos agregar a nuestra investigación para que puedan ser de ayuda, para que pudiesen verificar o confirmar nuestras hipótesis que estamos planteando. El diseño de la investigación también se tiene que estar revisando, como digo, todo lo que ustedes hayan hecho durante su procedimiento de investigación, siempre se tiene que ir revisando. Aunque ustedes ya han considerado que ya finalizaron, traten de buscar si hay nuevos datos, o si hay nuevas publicaciones, o si hay algo relacionado que les pudiese afectar durante la presentación de su investigación, porque al momento que ustedes estén en su examen público, es posible que alguno de los evaluadores de su examen público les indique que hay alguna nueva ley que va a relacionar con su trabajo de investigación, y eso haga que los ponga un poco nerviosos. Entonces, traten de ir preparados, porque eh, hay momentos que uno, cuando está enfrente de toda la gente en el
en la parte del examen público, cuando está toda su familia y todos sus amigos y conocidos y las familias de otros compañeros que se están grabando junto con ustedes, se pone un poco nervioso uno por lo mismo de que a veces no está acostumbrado uno a hablar en público, entonces hay preguntas que lo hacen caer a uno durante su examen público y para que ustedes no se vean mal o que no queden mal frente a la audiencia, es bueno ir preparado con por lo menos la información más actualizada o por lo menos tener los datos más recientes para que no caigan ustedes en algún problema o que o los quieran a ustedes afectar durante su examen público. Es en grandes rasgos, para eso sirve la revisión de las técnicas del informe. Entonces están los diseños de investigación, los métodos, técnicas, instrumentos de investigación, procedimiento de recolección de información, el diseño de procesamiento y análisis de datos. Se recuerdan que todos esos ya los habíamos hablado anteriormente, que eran el diseño de investigación, puede ser definido como una estructura o organización esquemática que adopta el investigador para relacionar y controlar las variables de estudio. Y el diseño de investigación es cómo ustedes van a ir desarrollando su investigación y cómo van a ir relacionando las variables, de qué manera ustedes van a eh, unir toda esa información para poder presentar de una forma lógica. Los métodos y técnicos, métodos técnicos, instrumentos de investigación, era lo que habíamos hablado anteriormente, de qué manera se va a organizar, se va a presentar, se va a conformar la investigación, cómo van a presentar las variables, eh, los, eh, los procesos que ustedes estarían realizando, tanto estadísticos, de obtención de datos, las técnicas se van a utilizar, entrevistas, encuestas, datos de instituciones o datos estadísticos de instituciones, los cuales les puedan ayudar a ustedes confirmar y poder verificar toda la información que ustedes desean. Los procedimientos de recolección de información, que es lo mismo, que es todos los datos que ustedes vayan obteniendo, si van a ser datos de campo o datos ya establecidos por instituciones, obtenidos por instituciones que les ayuden a poder concluir su investigación, y el diseño de procesamiento y análisis de datos, que es lo que les había dicho, poder vincular todas sus variables y poderlas presentar para que pueda el lector eh, concluir de igual manera que ustedes al, al momento que finalicen con la lectura, tener certeza de que las conclusiones a las cuales llegaron ustedes están bien fundamentadas. Entonces, en grandes rasgos, es el diseño y procesamiento de análisis de datos. La clasificación de los informes académicos. Los distintos tipos de informes académicos que existen pueden clasificarse en dos grupos. Según la información que ofrecen, los informes académicos se clasifican en descriptivos, cuando presentan algo, narrativos cuando exponen de manera sucesiva algo, expositivos cuando explican algo, y argumentales cuando defienden ideas mediante pruebas y argumentos. Que quieren ser descriptivos es cuando ustedes están dando a conocer al lector alguna problemática en general. Puede ser de que ustedes tengan conocimiento que algún acuerdo o algún proceso legal no se está no se está llevando a cabo de una manera correcta, entonces ustedes pueden dar a conocer al lector cuáles son las deficiencias de esa de esa de ese proceso legal que ustedes están analizando. Entonces, en grandes rasgos son los descriptivos, los narrativos. Digamos, los narrativos pudiesen ser cuando ustedes están dando a conocer actualizaciones de algunos acuerdos o artículos que ustedes conozcan que tienen algunas modificaciones durante algún periodo de tiempo. Pudiesen ser dando a conocer al lector por qué se han estado actualizando o cuáles son las partes importantes de esas actualizaciones que se han dado de esos artículos o de esos acuerdos. Entonces, esos son los narrativos. Los expositivos, cuando explican algo, es más o menos igual que los narrativos. Pueden ustedes dar a conocer eh, las actualizaciones o los cambios que se han hecho de esos artículos. Y los argumentales es cuando ustedes están proponiendo hipótesis que pudiesen ustedes planear durante su trabajo de investigación, que son los que defienden ideas mediante pruebas
y argumentos. Es cuando ustedes proponen, como les indicaba, una hipótesis, la violencia ha disminuido por acuerdo gubernativo X, entonces ustedes tienen que fundamentar y poder defender esa hipótesis que en grandes rasgos es una idea que ustedes tienen o una teoría en la cual ustedes tienen pensado que tienen datos que pudiesen irse verificando al momento que concluyan su investigación. De ahí van, según el uso del lenguaje, de acuerdo con la función del lenguaje, los informes académicos pueden clasificarse. Acuerdos que buscan cumplir una función expresiva cuando presentan cosas personales o monólogos. Esos son muy raros porque es cuando ustedes eh, quieren dar a conocer un punto de vista. Eh, es posible que alguno de estos, miren, los que son de función expresiva es más que todo eh, algunas, como les diría, no son cosas personales. Bueno, en este caso dice cosas personales o monólogos, pero pudiesen ser puntos de vista que ustedes tienen, pero es casi igual que lo que son argumentales, porque tienen que basarse en aspectos que pudiesen ser fundamentados durante su procesamiento, o mejor dicho, durante su presentación de su trabajo del informe final. ¿Por qué? Porque al momento que el lector vaya avanzando con lo que ustedes vayan a presentarle, tienen que irlo convenciendo conforme vaya leyendo, porque si el lector no se convence de lo que ustedes han plasmado durante su trabajo de informe final, es posible que deseche su informe final porque no llegó a convencerlo de una manera correcta. Entonces tienen que tratar de convencerlo de una manera que sea lógica y sea eh, clara durante su procedimiento de su presentación de su informe. La función es informativo referencial. Este es más o menos igual que lo que son argumentales. Presentan hechos y datos. Esos ya tienen un poco más de relevancia porque pueden ustedes darle fundamentos desde el punto de vista de relaciones de variables o desde el punto de vista de alguna relación que ustedes consideren importante que pudiese ayudar al lector a poderse convencer por los hechos que se están presentando. Es casi igual que la función expresiva, solo que la función expresiva es, aquí indica cosas personales. Recuerden que ningún trabajo de informe final puede ser de cosas personales porque realmente a la universidad no le interesa mucho los aspectos personales de cada uno, sino que lo que le interesa es algún punto de vista de investigación al cual ustedes vayan a llevar y que vaya relacionado con su carrera. Entonces, los monólogos que ustedes pudiesen presentar, como digo, son las ideas que ustedes tienen en cuanto a algún proceso que no se ha llevado de una manera correcta y más que todo van enfocados a una función informativo referencial que pudiesen basarse en hechos y datos para poder ir confirmando o negando lo que ustedes vayan plasmando en su trabajo de graduación. En grandes rasgos es ese aspecto, ¿verdad? Entonces, una función poética cuando el autor busca contar algo de forma estética es un poco difícil. Actualmente ustedes en forma poética no lo trabajan, son solamente basados en hechos y datos concretos en los cuales poderse basar. La función informativo argumentales se pone al servicio de la defensa de las ideas cuando se busca la presunción del convencimiento al lector mediante argumentos y evidencias. Es igual que el informativo referencial, solamente que aquí usted está argumentando en base a artículos o en base a datos que ustedes tuviesen de las informaciones que ustedes vayan obteniendo o de las informaciones que vayan relacionando entre sí para poder confirmar su investigación. Estos tipos de lenguajes y las clasificaciones de los informes académicos va a venir el examen, entonces siempre recuerden de que más de alguno de ellos va a venir, entonces cuando estudien recuerden de que tienen que buscar la información correspondiente de cuáles son las clasificaciones de los informes académicos que se pudiesen desarrollar durante el procedimiento de investigación.
El informe escrito de la investigación académica es un texto con una extensión determinada acerca de un tema concreto, un problema que exige una opción, un juicio valorativo a quien lo escribe según la información escrita. La investigación académica es un documento de carácter inminentemente argumental. Este sentido y según la función comunicativa que busca cumplir, el informe escrito de la investigación académica es de tipo informativo argumental. Como les indicaba, es poderse basar en datos o, o información correspondiente que pudiese ser relacionada para poder confirmar o negar las hipótesis o las ideas que ustedes tienen durante su procedimiento de investigación, y es el que ustedes desarrollan, que es el informe de es el informe o trabajo de investigación informativo argumental. Está claro que una de las características centrales de todo informe escrito de investigación académica es el argumento en que todos ellos presentan. Los argumentos son son las razones que damos a nuestros lectores para convencerlos de nuestras afirmaciones o creencias. Los argumentos se estructura a partir de dos elementos, unas afirmaciones y unas premisas. Las afirmaciones van relacionadas con lo que son los objetivos. Recuerden que las afirmaciones es cuando ustedes están colocando buscar, establecer, conocer, es parte de los objetivos, y las premisas están relacionadas con las hipótesis, es lo que ustedes quieren dar a conocer o lo que ustedes consideran de que ya está pasando o lo que pudiese pasar durante el desarrollo de alguna actividad o del desarrollo de algún artículo correspondiente o alguna publicación correspondiente de alguna ley. Entonces, para eso van relacionadas, como digo, las afirmaciones con los objetivos y las premisas con las hipótesis, porque son los datos que queremos confirmar o negar durante nuestro procedimiento de investigación. Por el momento, ¿hay alguna duda, jóvenes? Los argumentos científicos tienen cuatro componentes básicos. De igual manera, eso viene en el examen, que son una oración afirmativa, una declaración de carácter general, evidencias empíricas que sustentan dicha afirmación, una serie de condiciones u explicaciones que delimiten y pongan en contexto el alcance y poder afirmativo de dicho argumento, y una justificación general que teóricamente constituye una explicación dentro de lo cual se articule y entienda el argumento definido. ¿Qué quiere decir esto? Una oración afirmativa o una relación de declaración de carácter general es cuando tenemos, digamos, una idea, digamos, puede ser la información, digamos, de que la violencia está en aumento. Entonces, es una afirmación o una declaración que pudiese ser confirmada durante el procedimiento de investigación. Por eso dice los argumentos científicos. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que verificar, que se tiene que confirmar, o una declaración de carácter general. Puede ser el acuerdo gubernativo, digamos el acuerdo gubernativo X regula la violencia en el país. Entonces, o el artículo X regula la violencia intrafamiliar. Entonces, ustedes tienen que confirmar esta información durante su procedimiento de investigación y confirmar si realmente está regulando la violencia intrafamiliar ese artículo o ese acuerdo que se está indicando durante su procedimiento que ustedes vayan a ir desarrollando de su investigación, y poderlo plasmar, como les digo, de una forma clara y lógica para que se pueda llegar a concluir de que realmente se está regulando la violencia o ese acuerdo con ese artículo correspondiente que ustedes están haciendo mención al momento que están indicando lo que están haciendo la presentación de esa idea. Las evidencias empíricas que sustentan dicha afirmación, como les digo, es buscar información que pueda verificar si ese acuerdo o esa ese artículo realmente está regulando la violencia o teniendo alguna incidencia en la violencia en la sociedad, la cual pueda ser sustentada y poderla presentar de una manera lógica. Una serie de condiciones o explicaciones que limiten y pongan en contexto el alcance y poder afirmativo de dicho argumento es lo mismo, son las evidencias, es confirmar y poder
confirmar o negar eh, la premisa o la hipótesis que hemos colocado y poder tener datos relacionados que pudiesen establecerse y poder eh, llegar a concluir de la misma manera o ustedes, digamos, ustedes me presentan el trabajo, yo lo analizo, al momento que llego al final de la presentación de resultados que ustedes están plasmando en su trabajo de investigación, poder llegar a las mismas conclusiones que ustedes llegaron, porque ustedes me están presentando los datos obtenidos por, por ustedes, tanto por instituciones o por mano propia, y poder establecer si realmente se está regulando la violencia con esa con ese artículo, con ese acuerdo. Entonces, para eso nos sirve poder delimitar, como indica aquí, una serie de condiciones u explicaciones que limiten y pongan en contexto el alcance y poder formativo de dicho argumento. Una justificación general que teóricamente construya una explicación dentro de la cual se articule y entienda el argumento definido. ¿Qué quiere decir eso? El por qué están ustedes analizando ese acuerdo y hacia dónde quieren llevar o qué es lo que quieren dar a conocer de esas de esa publicación de esos datos, y al momento que esas publicaciones, qué efectos va a tener en la sociedad. Digamos que ustedes están indicando que ese acuerdo está regulando la violencia en el país, entonces la justificación puede ser el acuerdo o, el acuerdo o el artículo X que se está analizando no regula de manera correcta la violencia por los datos obtenidos o los datos plasmados en ese trabajo indican que ese acuerdo no está siendo regulado de manera correcta. Entonces ustedes pueden dar a conocer al lector cuáles son los efectos que se tienen o cuál pudiese ser aspectos que pudiesen ser mejorados para que pudiese reducirse esa violencia en el país. Entonces la justificación es como les indicaba, la parte medular de su investigación, pero también al momento que finalicen es una forma de poder dar una explicación eh, más clara a su investigación, como dándole una pequeña conclusión. Como digo, las conclusiones se presentan hasta cuando terminan con todos sus capítulos, pero cuando plasmen lo que son los resultados, ustedes pueden dar una justificación, pero no es una conclusión, sino que es una aclaración o una forma de explicar al lector aspectos más allá de su investigación a los cuales ustedes pudieron obtener. Eso es en grandes rasgos una forma de poder presentar el trabajo, porque ustedes pudiesen obtener aspectos adicionales a los que ustedes querían investigar y que pudiesen ayudar o pudiesen tener alguna relevancia y pudiesen darle un empuje más allá de su investigación. Es en grandes rasgos, esa es la justificación que se busca durante el procesamiento de la información, darle a conocer aspectos más allá al lector y qué era lo que ustedes querían investigar y lo que ustedes obtuvieron más allá de esa investigación y qué aspectos pudiesen tener relevantes que pudiesen darle al lector o a la investigación un apoyo, ¿verdad? Entonces eso es en grandes rasgos la justificación que se tiene de la investigación. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Seguimos con lo que es la presentación preliminar de informe final. Eso a ustedes les va a tocar hacer todas estas revisiones correspondientes, las características de los informes académicos, los informes escritos de investigación, ya sean trabajos académicos o científicos. Lo que buscan hacer es desarrollar argumentos basados en evidencias,
sacar conclusiones, analizar, ser críticos, desarrollar una idea central. ¿Se acuerdan de que al momento que habíamos hablado de informe o trabajo de investigación siempre es tener una idea nueva o solucionar algún problema o darle a conocer al lector aspectos nuevos o llenar huecos de conocimiento? Entonces, en grandes rasgos son los aspectos o las características fundamentales que nos indicaba. Son aspectos que habíamos hablado anteriormente del principio de la, de la clase, que eran darle a conocer al lector huecos en el conocimiento, dar a conocer una idea o solucionar un problema. Entonces, es en grandes rasgos lo que busca hacer un informe de investigación. Aquí indica algunas más: procesar información, corregir terminología, usar una respuesta de modelo, mantener un orden lógico, usar pruebas, evidencias para fundamentar los argumentos, basarse en fuentes originales, usar citas textuales y parafrasis para sustentar la idea y opiniones, expresar opiniones o interpretaciones propias. Entonces, esto en grandes rasgos es resumen de lo que les había indicado: es darle a conocer al lector un hueco en el conocimiento, darle a conocer una idea o solucionar algún problema. Es en grandes rasgos lo que busca hacer un informe de investigación. Estos son otros aspectos que tiene también un informe de investigación, que es alguno de ellos, de igual manera pudiese estar en alguna de las preguntas correspondientes de su examen final. Entonces traten de estudiarlo. Entonces, estos datos que indican aquí son solamente aspectos que están de igual manera en su ley de protocolos de graduación. Entonces, para la buena edición se sugiere que el trabajo sea elaborado con el mismo tipo de letra. En el trabajo indica que sea Arial 12 para facilitar la lectura de los textos impresos. Puede usarse con mejores resultados la llamada letras romanas. Estas tienen que preguntar si son permitidas en sus publicaciones cuando ustedes van a presentarlas. Eso es en el departamento de lingüística cuando ustedes vayan a presentar su trabajo de graduación, y de igual manera cuando su revisor de tesis ya lo tengan ustedes por parte de la escuela, es posible que les indique que tengan que cambiar algún formato de tipo de letra. Entonces tienen que siempre verificar que todos los formatos vayan de la misma manera. Si empezaron con Arial, terminen con Arial, no mezclen formatos de tipo de letra, porque al momento que vayan cambiando con formato de tipo de letra es posible que se los indiquen que tienen que modificar y se complique más el trabajo de evaluación. Trate que todo vaya con un solo tipo de letras. Si empiezan con Arial, terminen con Arial. Si empiezan con Times, terminen con Times. Entonces siempre terminen un trabajo de investigación solo con tipo de letra para que no se complique mucho. Y de igual manera, si van a copiar y pegar información obtenida de internet o de libros o de algún dato, traten de que todo vaya justificado, porque cuando ustedes copian, digamos, alguna información obtenida de internet, digamos, voy a buscar algo. Cuando ustedes copian alguna información de alguna página, casi siempre lo que hacen al momento que se copia y se pega de páginas es que no está justificado, no está bien tabulada la información. Traten de que la información que ustedes van a plasmar, digamos que ustedes tienen esa información de alguna página que ustedes consultaron, pero algunas páginas, como ustedes pueden ver, no está justificado, está en forma tabulado de diferente manera. Entonces, si ustedes van a copiar, digamos, esta información, lo copian y lo pegan en su trabajo de investigación o su trabajo de informe final,
es posible que no vaya tabulado, no vaya tabulado en forma justificada. Entonces traten de que siempre vaya tabulado en forma justificada, y todo trabajo de grabación siempre va a 1 centímetro la primera línea. Siempre va a 1 centímetro, y todavía, inclusive esto me está dando más. Entonces, como digo, siempre traten de ver que lo que vayan a pegar vaya de manera eh, acorde al texto que ustedes están manejando. Y si van a hacer de eso, es posible que les digan que lo coloquen entre ¿cómo se llama? Entre corchetes, o que de igual manera, eso es por ley. Si van a hacer consultas o van a copiar textos de páginas, inserten lo que son las referencias. Entonces, la referencia en esa página que estoy consultando, pueden ustedes ver si al final hay algún dato de quién lo hizo. Entonces, aquí dice signo de interrogación, el copyright, que es la firma electrónica de cuándo fue creado, que fue creado en 2020. Y como no hay autor, pueden ustedes solamente copiar los datos de su página donde están consultando, digamos fuente, copian la dirección, y como pueden ver, todo el, todo el texto se me modificó. Entonces, lo que no lo quiere hacer. Entonces, lo pueden modificar. Eso me va a poner un poco de trabajo. Esto lo tienen que modificar para que quede todo justificado. Entonces, permítanme, que se me olvidó cómo era. Nada, que es el. Sí, es que está mal justificado. Sí, lo puso mal. Pues sí, lo pueden colocar solamente de esa manera. Entonces, el resto de información que se coloque por parte de la página, que es el resto de texto que indica aquí, lo pueden ustedes eliminar y solamente colocar la base de la fuente donde están sacando la información, para que no se les complique. Como ustedes vieron, no me dejaba correr el resto de información. Entonces, pueden colocar esto de esa manera y ya saben de dónde están sacando la información de ustedes. Traten de que esto, de alguna manera, quitarle el hipervínculo cuando ustedes coloquen vínculos correspondientes de páginas. Y como les indicaba, si hay algún autor de la página, traten de buscarlo. Si hay algún autor en la parte final, casi siempre lo coloca. Inclusive por aquí debería estar, o no lo pusieron. Entonces, si no tienen autor, pueden copiar solamente la dirección y la fecha de consulta o la fecha de la creación. Según esto es en 2020, entonces aquí tienen que poner la fecha de la creación correspondiente de la página que ustedes están consultando. Ese es en grande rasgos lo que indica aquí, que es el formato del informe final, que es el tipo de letra, el tamaño de la letra y el papel que deberían utilizar. Esto, como le digo, está en su documento de trabajos de graduación. Siempre, de igual manera, les vuelvo a recalcar que por favor verifiquen de que si hay alguna modificación a ese reglamento respecto al tipo de letra, al tamaño y al tipo de hoja. No creo, porque esto siempre va a ser a 80, una hoja bond de 80 gramos. Pero siempre traten de verificar si hay alguna modificación de esos aspectos importantes para su trabajo de graduación. De igual manera, los márgenes. Esos son solamente datos que obtuve de lo que es
tu trabajo de graduación. Si gustan,